Os voy a presentar a una amiga, porque por suerte estuvimos en el colegio juntas y tiene una trayectoria estupenda que cuando coincidimos las cosas de la vida, la casualidad de no vernos en muchos años y coincidir, ponernos a hablar y decir, pero bueno, pero ¿cómo no te he fichado yo antes? ¿Pero cómo no estás ya con nosotros? Bueno, ella se llama Marta Medina y a ver, que tengo yo apuntado todo lo que tiene un currículum bastante grande. Bueno, en su charla ella va a hablar de una convivencia inclusiva desde la perspectiva de la discapacidad. Bueno, discapacidad ya me da miedo decirlo. Bueno, ella es doctora en pedagogía, coordinadora del programa de tránsito educativo para los estudiantes con discapacidad y con otras necesidades educativas en la Universidad de Granada. Os voy a dejar con ella, que seguro os va a gustar lo que va a decir. Bueno, ¿se escucha bien? ¿No? ¿Y yo que me las tengo de que tengo un buen torrente de voz? ¿Se escucha ahora bien? ¿Mejor? ¿No? Hola. ¿Sí? ¿No? Esto es lo más parecido a sentirte artista, efectivamente. ¿Me escucháis ahora? ¿Ahora? ¿Un poco más? Bueno, espero que todos me escuchéis, todos y todas me escucháis bien. ¿Sí? Sí. Bueno, en primer lugar, quiero agradecer a la invitación, especialmente a Belén, que de casualidad, esas casualidades interesantes, nos vimos y hablamos que al final las dos trabajábamos en la misma línea, perspectivas distintas, totalmente conjuntas y bueno, y por supuesto quiero agradecer a todas y a todos los presentes porque es una obra muy chunga. De manera que espero no aburriros mucho, ¿vale? Porque entiendo que ahora mismo estamos todos haciendo la digestión de las lasañas y demás, de manera que espero ser lo más didáctica y lo más entretenida posible. Bueno, en primer lugar debo confesar que la educación inclusiva es mi pasión. Es el eje sobre el que pivota todo mi desarrollo profesional. De manera que me cuesta mucho ceñirme a una estructura porque tengo muchas experiencias, tengo muchas cosas, muchas ideas que me gustaría trasladar. Pero no voy a engañar, como tengo que ser una persona ordenada, que yo también tengo lo mío, pues me he traído mi chuletilla para ir leyendo y marcarme un orden. Bueno, la primera idea que quiero trasladaros es que, afortunadamente, la educación inclusiva es un derecho reconocido. Con lo cual, ¿eso qué significa? Que los motivados tenemos el respaldo y los escépticos tienen la obligación. De manera que podría parecer que ya está todo dicho, porque bueno, hablamos de un derecho, a pesar de lo que diga nuestra ministra, que habla de que es un principio. En fin, las normas nos dicen que es un derecho, que el derecho a la educación es el derecho a la educación inclusiva. Por tanto, bueno, parece que está todo dicho, pero como decía, y como hemos visto a lo largo de toda esta mañana, queda mucho por hacer hasta que esto sea una realidad. En muchas ocasiones, cuando hablamos de educación inclusiva, en determinados entornos, determinados foros, yo pienso que es como abrir una lata de Coca-Cola. Yo agito una lata de Coca-Cola y le digo a Belén, Belén, ábremela. Y lo primero que diría Belén es, no, ni hablar, que me salta. O sea, la primera reacción es el rechazo, el miedo, es decir, y la conducta de evitación, ¿no? O sea, está aquí agitándome la Coca-Cola y me la quiere pasar para que la abra, ojito, no. Sin embargo, si yo le dijera a Belén, con mi lata Coca-Cola, Belén, ábremela cuando puedas, la cosa cambia, ¿verdad?
Eso significa cuando estén las condiciones más óptimas, cuando estén las condiciones más apropiadas, cuando se den en torno en una situación de más o menos seguridad. En ese caso, Belén disfrutaría de una riquísima Coca-Cola, y lo mismo ocurriría con la educación inclusiva, que es una cuestión que a priori así de sopetón, con todo mezclado, nos parece una cosa de rechazo, pero que cuando intentamos garantizar las condiciones, las situaciones y demás, pues bueno, podremos ser conscientes de que es una cosa rica y que es una cosa de la que nos podemos beneficiar todos y todas, ¿vale? Todas las personas. Bueno, el título de mi intervención es hacia una convivencia inclusiva desde la perspectiva de la discapacidad. Quiero aclarar por el tema de las susceptibilidades y demás, o el tema de la terminología. Veréis, yo me refiero y me voy a referir durante toda mi presentación a personas con discapacidad, pero no por una cuestión muy básica. Yo creo que lo importante es garantizar derechos, ¿vale? Y los derechos están en las normas. Y en las normas, a día de hoy, lo que está legalmente reconocido es personas con discapacidad. Entonces yo simplemente, por un ejercicio de coherencia, de que si yo quiero que se respeten las normas y se lleven a cabo las normas y se garanticen en hechos reales, pues voy a utilizar el término personas con discapacidad, que es el que la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad da por bueno. Con independencia de eso, estoy de acuerdo con todo lo que es el tema del uso del lenguaje, que siempre hay que mejorar. Ojalá llegue un momento en el que no tengamos que hablar de nada más que de personas. Pero es cierto que a día de hoy creo que hay que establecer un discurso y que hay que preocuparse de cuestiones bastante más importantes que no solo, ¿vale? Quiero que me entendáis, ¿vale? Entonces, aclarado eso, dicho lo cual, pues bueno, deciros que eso que cuando hablamos de educación inclusiva nos referimos a muchos aspectos, y entre ellos uno de los más importantes es la convivencia. Compartir espacios y participar de las actuaciones que se desarrollan en esos espacios supone una cuestión muy relevante de este modelo, de este derecho a la educación. Pues de esa convivencia de donde suelen surgir los mayores dilemas, los mayores miedos y los mayores interrogantes que yo creo, a mi parecer, que rodean a la educación inclusiva. Estos dilemas y estas cuestiones en torno a la convivencia, a la inclusión, surgen por varios motivos. Porque supone dotar de recursos humanos y de recursos materiales a los centros. Porque supone también modificar la docencia, el currículo, la evaluación, pensando en todas las personas. Supone conectar realmente la educación con el desarrollo personal y el desarrollo social. Y en este sentido, supone también actuar conforme a los preceptos que nos marcan desde derechos humanos y desde los recientes ODS, el Objetivo de Desarrollo Sostenible, en concreto el objetivo número 4. En definitiva, podemos afirmar que, con cierta rotundidad, que en la convivencia se enmarca uno de los pilares fundamentales de lo que es la educación inclusiva, la inclusión. Por tanto, ¿qué supone? ¿Qué supone la educación inclusiva, la convivencia, ese compartir, no solo compartir, ese participar en espacios y actuaciones comunes desde la perspectiva de las personas con discapacidad? Eso supone una serie de beneficios, pero hablo siempre de beneficios para todas las personas. Beneficios académicos, beneficios personales y beneficios, por supuesto, sociales. En definitiva, cuando hablamos de justicia, cuando hablamos de equidad, a través de la simplemente hablamos de cómo generar eso, cómo garantizar eso a través de la configuración de un sistema educativo de calidad. De manera que sobre esta perspectiva voy a enfocar toda mi presentación, de qué beneficios supone para todas las personas la educación inclusiva vista desde la perspectiva de las personas con discapacidad, de lo que en principio puede estar pensado para las personas con discapacidad, pero que nos va a beneficiar a todos y a todas. Brevemente y a modo de contextualización, lo primero que debemos tener muy presente
es que cuando hablamos de educación inclusiva, como comentábamos antes, no estamos hablando de una moda, no estamos hablando de una tendencia pedagógica, ni una cuestión de controversia como deberes sí, deberes no, deberes a la casa sí, deberes a la casa no. Sino que existe un respaldo normativo, existe un respaldo jurídico suficiente que avala, justifica y reconoce este derecho. Por tanto, como podéis comprobar, tenemos la norma en materia de discapacidad. Para mi desarrollo profesional es fundamental la norma madre, la norma marco es la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que España ratifica el primer país que ratifica la Convención y por la que nuestro ordenamiento jurídico debe adaptarse e interpretarse conforme a la Convención. Es decir, no queremos cambiar las leyes, el Código Civil, no queremos cambiar la Constitución, fenomenal, pero en la interpretación de nuestras normas tiene que estar presente la Convención. Nuestras normas y nuestro marco jurídico se va a interpretar siempre a la luz de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad. De manera que para nosotros un texto es fundamental. Luego tenemos otras normas como el texto refundido de 2013, que también intenta recopilar todas las leyes que hay hasta ahora muy dispersas en materia de discapacidad y en definitiva tenemos unas normas en materia de discapacidad. Y luego tenemos las normas de educación, la LOMCE, la futura, parece ser, LOMLOE, y luego también lo que nos dice la comunidad internacional, con lo que hablamos de las recomendaciones, de las observaciones número 4 de Naciones Unidas. Por tanto, podemos decir que, a pesar de que tenemos un marco normativo bastante interesante, existe desconexión entre las normas, de manera que esa desconexión provoca también la falta de garantía en los hechos, en la realidad, ¿vale? A pesar de toda esta desconexión, podemos decir y podemos ser contundentes y afirmar que cuando hablamos del derecho a la educación estamos diciendo lo mismo que el derecho a la educación inclusiva, ¿vale? Si interpretamos nuestras normas a la luz de la Convención. Vale, eso por un lado. Por otro lado, voy a tratar ahora todos los beneficios de los que hablo anteriormente y en primer lugar los beneficios académicos. Es decir, ¿qué cambios se deben realizar en los distintos elementos del proceso educativo, del proceso de enseñanza-aprendizaje, conforme a la educación inclusiva, pero desde la perspectiva de la discapacidad, de las personas con discapacidad? Y que todo esto, ¿qué beneficios supone para todos los estudiantes? El primero de los cambios es en las medidas de atención a la diversidad. Reconceptualizar o redefinir la medida de atención a la diversidad de forma en que sea coherente con las premisas de la inclusión. En general, la medida de atención a la diversidad, a pesar de que surgen como actuaciones para responder a las necesidades de todos los alumnos y de todas las alumnas, tal y como están planteadas actualmente, no se corresponden con los preceptos de la inclusión, son insuficientes para garantizarla y en ocasiones suponen prácticas de segregación encubierta. Por tanto, nosotros desde nuestra visión de la educación inclusiva, desde la perspectiva de las personas con discapacidad, proponemos trabajar en acciones y actuaciones que atiendan realmente a la diversidad, a todos los estudiantes, pero sin que eso suponga lo que hablábamos al final de la mañana, etiquetar, separar o lo que es peor, segregar. Y es que se deben ofrecer respuestas educativas inclusivas pensadas para todas las personas, que se basen en las premisas que nosotros desde la perspectiva de la discapacidad tenemos muy a mano. La accesibilidad, no he oído hablar de accesibilidad en toda la mañana, y es un aspecto, lo de tu centro, sí, lo del ascensor, pero eso es falta de accesibilidad. Pero es cierto que para responder a las necesidades de los estudiantes, de todos los estudiantes, tenemos que poner sobre la mesa conceptos que desde la perspectiva de la discapacidad estamos más familiarizados. El tema de la accesibilidad, el diseño universal para todas las personas. En definitiva, el objetivo es que todos los estudiantes participen de la vida del centro, participen de la vida del aula, en actividades conjuntas.
pero sin perder de vista tampoco lo que son los objetivos del proceso de enseñanza-aprendizaje, de adquirir competencias, de desarrollar habilidades y, en definitiva, de promover ese desarrollo integral de la persona. Cuando hablamos de reconceptualizar la media atención a la diversidad, no me refiero solo a las asignaturas Marías, como llamábamos en nuestro tiempo, a las Marías, a la música, no, hablo de todo, de configurar respuestas realmente que atiendan a todos los estudiantes. El siguiente reto es la evaluación psicopedagógica. El proceso de evaluación psicopedagógica, bajo nuestro punto de vista, se ha desnaturalizado. Es decir, su razón de ser fue buena. Y lo digo cito tal cual: garantizar la equidad en las decisiones educativas. Sin embargo, nosotros consideramos que su desarrollo práctico real conlleva actualmente etiquetaje, discriminación y en muchas ocasiones sirve como excusa a los centros educativos que eluden su obligación de proporcionar medidas, apoyo y ajustes razonables, que es otro concepto que está muy presente en las normas de discapacidad, pero que veo que todavía no se contempla demasiado en las normas educativas. Por tanto, desde la perspectiva de la discapacidad proponemos reorientar este proceso, evitando la unidireccionalidad y el enfoque del déficit. Apostamos, por tanto, porque la evaluación psicopedagógica tenga un enfoque interactivo, realmente participativo y positivo, de manera que sea una herramienta que aporte más una visión global de todos los elementos que intervienen en el proceso de enseñanza-aprendizaje, que se nos escuchen también a las familias, pero no a posteriori, estar muy presente en este proceso. En definitiva, creemos que la evaluación psicopedagógica se debe orientar más, ya lo comentaban esta mañana, sobre la fortaleza de los alumnos y de las alumnas, y sobre la forma, que yo creo que hasta ahora no se ha dicho, en que los docentes pueden derribar las barreras que sus propias prácticas le ponen. O sea, no hablamos solo de darle lo que necesita el estudiante con la evaluación psicopedagógica, sino que el profesorado reflexione y diga: oye, mi práctica docente me está poniendo determinadas barreras para trabajar con este estudiante, voy a mirármelo. Ese es el objetivo. Nosotros creemos que hay que darle un poco, o esa visión a la evaluación psicopedagógica. Otro de los aspectos, y este es uno de los más... ¿Os habéis despertado, verdad? Sí. ¿Ahora? Venga. Este es el aspecto de los más complejos, porque es la parte más compacta, es la parte más gruesa, y actualmente... Sí, que se lo pegue más. Ay, que me... Y le bajo más el sonido, ¿vale? Que es que por eso se acopla, ¿vale? Vale. Ya, hoy me escucho mortal. Bueno, es fundamental conseguir un currículo que promueva verdaderamente la igualdad de oportunidades o la equidad. Para ello es importante que se configure de forma flexible. Amigo, ¿me lo estás poniendo? Se debe configurar de forma flexible para adecuarlo realmente a las características de todos los estudiantes. Entendiendo, por tanto, que este currículum debe ser funcional, debe ser práctico y debe ser real. Y real, funcional y práctico en cuestiones que parecen de perogrullo, pero como es la temporalización, la priorización y la inclusión. El currículum también tiene que tener, dentro de su planteamiento de base y en su desarrollo real, muy presente la perspectiva de la inclusión. En primer lugar, en cuanto a la temporalización, el diseño curricular debe tener en cuenta que no todos conseguimos los mismos objetivos en el mismo tiempo. Esto parece una cosa obvia, pero no se contempla. No se contempla, Olga, y es una cosa de primero de sentido común. No todos logramos los mismos objetivos en el mismo tiempo. Por tanto,
debe prever esta cuestión elemental en sus planteamientos de base. Desde que lo diseñamos, tenerlo presente. Y por supuesto cuando lo ponemos en marcha. Otro de los aspectos a considerar en el ámbito curricular es la priorización en la adquisición de competencias, más que en los contenidos. Tampoco he oído hablar esta mañana, o al menos me lo he perdido, de este tema de contenido. Bueno, pues el trabajo de los contenidos solo se debe abordar en lo mínimo necesario e imprescindible para adquirir una competencia o para resolver un problema. Es decir, que la adquisición de contenidos sin más, sin tener relación, ideas totalmente inconexas, sin que los chicos y las chicas le dan utilidad, es absurdo. Nosotros muchas veces en la facultad decimos, hay que ver, cuando debatimos de estos temas, otro día más sin utilizar el mínimo como un múltiplo. Os pongo un ejemplo ridículo, pero de cuántas cosas se les enseña a nuestros hijos y a nuestras hijas que al menos ellos lo reciben sin ningún tipo de sentido. Son totalmente inconexos. Pero es que para que este aprendizaje competencial y no solo conceptual se lleve a cabo, también es importante y es fundamental trabajar en la metodología y en la evaluación. A ver. En el caso de la metodología, pues porque en ella, en el proceso metodológico, radica lo que es el aprendizaje de procesos. Y esto esta mañana sí que lo he escuchado. Un aprendizaje que es imprescindible para el desarrollo en otros ámbitos de la vida. Es decir, que nuestros hijos aprendan en competencias. Un aprendizaje basado en esas competencias para que luego ellos no sean contenidos que no tienen sentido y que llenan mi cabeza, sino que sea un aprendizaje que a mí me lleve a desenvolverme en la vida cotidiana. ¿Vale? Efectivamente lo comentaba esta mañana el profesor López Melero, en esa línea de trabajarlo el aprendizaje más competencial que conceptual. Y de la misma manera, la evaluación debe cambiar de forma unísona con la metodología. Es absolutamente coherente, valorando desde el inicio del curso algo más que no sean los dichosos exámenes. Que los estudiantes vomitan contenido, pero que cuando acaba el examen y se han relajado, ya no saben lo que han estudiado y no se acuerdan de los ríos de España. Ahora, plantéales esa adquisición de conocimiento de otra perspectiva en la que los chicos y las chicas vean la utilidad, que tengan interés. Nosotros muchas veces decimos, si muchas familias se leyeran las normas y vieran a veces las malas praxis que se llevan a cabo en los coles, ¿cuántas denuncias no se llevarían a cabo? Porque las leyes... No, perdón. Pero sí que es cierto que las normas te dicen, analiza y compara. La norma no te dice, apréndete los ríos de España, ni vomítamelo. La norma dice, analiza y compara. Quedaos con estos verbos porque al final es relevante. Y por último, hay que tener en cuenta también la visión de la inclusión desde el desarrollo y la implementación del currículum. En el diseño curricular y en su implementación hay que hablar de inclusión, sí o sí, porque esto supone muchas cosas. Supone adaptar las estrategias de enseñanza-aprendizaje para que todos puedan alcanzar en mayor medida los objetivos previstos y el desarrollo máximo de sus capacidades. Y supone también la perspectiva de la inclusión desde el currículum un trabajo personal para el profesorado. Combatir prejuicios, combatir creencias y expectativas, como sucede, y yo creo que estaréis de acuerdo conmigo, con el efecto Pigmalión o la profecía autocumplida. Ese tipo de cuestiones que se dejan entrever en el desarrollo curricular calan más en nuestros hijos y hijas que los ríos de España. El que los chicos y las chicas huelen que el profesor no cree en ellos, el efecto Pigmalión se produce
Y eso tienen que tenerlo muy en cuenta el profesorado en su diseño y en su implementación curricular. Más. En todas estas cosas que hemos hablado, no quiero pasarme, en todas estas cosas que estamos hablando, que estamos abordando, son imprescindibles las personas. Todos los cambios dependen de manos de quien caiga, se producen en mayor o menor medida. De manera que las personas son imprescindibles en el logro de la educación inclusiva. Por tanto, hay que ahí poner esfuerzo, hay que ahí que juntarnos, hay que dar apoyo también al profesorado. Los resultados de mi tesis doctoral, como hablaba el profesor Melero de la evidencia científica, en los resultados de mi tesis, dos de las conclusiones de la evidencia científica y empírica que se extraen, decía que el profesorado es una de las principales barreras para la implementación de la inclusión. Y la segunda conclusión, la segunda evidencia científica, era que no basta, al profesorado no es suficiente saber de discapacidad, no es suficiente saber de personas sordas, saber de temas de personas ciegas, saber de autismo, no es suficiente. Hay que conocer también las premisas, conocer cómo se trabaja desde la inclusión. Es decir, no basta con saber de discapacidad, hay que también saber cuestiones de pedagogía y de inclusión en sí mismo para implementarla. En torno, en una de las conclusiones del trabajo decíamos que en torno al profesorado hay dos cuestiones primordiales que hay que afrontar. Por un lado, combatir los prejuicios que existen en torno a las personas con discapacidad y también combatir esos prejuicios, que lo hay y mucho, en torno al proceso de inclusión. Existe mucho prejuicio, y hay que también ofrecer herramientas al profesorado que le aporten seguridad en su desarrollo profesional. No basta con decirle hay que aplicar la ley, hay que ser inclusivo. No, dime cómo, ayúdame, vamos a apoyar también al profesorado para que se sienta seguro en el desarrollo de su práctica profesional, porque en muchas ocasiones lo que ocurre es que no sabe cómo hacerlo. Habrán otras cuestiones de otros que no quieran, que se pasen la ley, que están a gusto, que ya son funcionarios, da igual. Hay muchos que no saben realmente cómo hacerlo. Y para ello, por un lado, debe cambiar el planteamiento formativo que se imparte desde los grados. La universidad, que en este caso soy representación de mi universidad, la universidad tenemos que repensarnos lo de los grados, Yo, cuando decía López Melero que ellos no tienen grado de educación especial, magnífico, pero hay que ver las competencias que a los estudiantes se les da en este tipo de materias. Entonces, hay que pensarlo. Nosotros, cuando nos vamos a la práctica, a los colegios, y vemos al profesorado, pero fijaos, no solo el profesorado mayor, nos encontramos con las mayores trabas con el profesorado joven, los recién graduados. Te dice que sí, pero que tú dime cómo lo hago, que yo no aprendí nada de esto. Y tú dices, chiquillo, ¿a ti qué universidad te ha dado el título? Pero es cierto, los planteamientos formativos que tenemos en la universidad son nefastos, no tienen pensado para nada la perspectiva de la inclusión, que tampoco es tan novedosa. No, el otro día daba clase a los chicos de tercero de pedagogía y le hablaba del concepto NEAE, necesidad específica de apoyo educativo. Y los veo con unas caras que digo, perdona, como veis en algunos grados, digo, estoy en tercero de pedagogía, porque no daba crédito que estudiantes de tercero no tenían ni idea del concepto NEAE, que es de primero de las normas, que tú le echas un vistazo a las leyes de educación y sobre todo esa atención a la diversidad, que al menos que esté compuesto en el currículum formativo de la universidad en estos términos, atención a la diversidad. O sea, el concepto NEAE para ellos de tercero de pedagogía, claro, descorazonador, ¿vale? Y por otro lado también tenemos el problema con los recién egresados, con los recién graduados, que tienen carencias formativas importantes de lo que supone la educación inclusiva, que la educación inclusiva no es mi chico o mi chica con discapacidad, que es un beneficio para todos, que te va a poner a ti las pilas en materia de innovación y que te va a hacer mejor docente y que va a hacer que tu práctica sea mucho más fluida y más relajada. Pero ¿qué ocurre?
que de lo que ellos le han enseñado en el grado a lo que luego supone implementar la educación inclusiva es que hay que trabajar y hay que ponerse las pilas. Y entonces eso como que les choca. En términos taurinos nosotros decimos que tarde de expectación, tarde de decepción. Es decir, ellos piensan que ellos van a poner sus 4 cosas de que le han enseñado y tal, pero que luego a mí no me cambie y no me digas que en la realidad tengo que hacer otra cosa. Pero bien, como decía, no solamente el profesorado más joven, sino que tenemos que ayudar y tenemos que apoyar también a los docentes que ya se encuentran en activo, para que ellos implementen cambios en su práctica docente. Eso es más complejo. Pues porque ellos dicen, mira, yo ya vengo aquí con mi lección aprendida y me va muy bien mi clase de esta manera, de este método, pero bueno, como al final nos tenemos que poner las pilas, pues, y como las normas nos van diciendo, como comentaba Silvia, que Naciones Unidas no está tirando de la oreja, que dice que vulneramos el derecho de las personas con discapacidad, el derecho a la educación. Entonces, como nos tenemos que poner las pilas, pues venga. ¿Que tú no sabes cómo hacerlo porque hace 100 años que saliste de la facultad? No te preocupes, aquí estamos todos para ayudar, para remarte y para decirte cómo mejorar. Cuando tú le pides, los primeros días te va a costar, los primeros meses te va a costar, pero cuando le pides el puntillo, esto va a ver tú con alegría, que lo tenías que haber tenido antes. A ver, llegamos a uno de los puntos más controvertidos relacionados con la inclusión y la convivencia, y que desde mi punto de vista une tanto los beneficios académicos como los personales y los sociales. Aquí en este punto de la escolarización, aquí ya bajo nuestra visión, como repito, se unen todos los beneficios. Lo voy a abordar desde un ejemplo muy así de andar por casa. Uno, ¿cómo aprende a ser de Jaén? Bueno, no somos de Linares. Uno, ¿cómo aprende a ser de Linares? ¿Hay gente de Linares aquí? Los mejores, ¿no? Solo dos. 3 o 4. El gachi a tope. Uno, ¿cómo aprende a ser de Linares? Uno aprende a ser... Es que lo de Jaén, uno aprende a ser de Linares sabiendo que Linares tenía que ser la capital. Uno aprende a ser de Linares llamándolo lagarto. Uno aprende a ser de Linares sabiendo que un plan perfecto es irse de tapas, que tenemos el mejor tapeo de Andalucía. Uno aprende a ser de Linares porque 2 huevos son 3 pares. Por oposición a todos los demás, ¿no? Uno aprende a ser de Linares diciendo, oye, yo, mis chachepos, mi paseo paseo Linarejo, mi 28 de agosto San Agustín. ¿Entendéis a dónde voy con esto? Uno aprende a ser de un sitio viviendo, compartiendo espacios, compartiendo experiencias. ¿Entendéis? Si privamos a los chicos con discapacidad y sin discapacidad de esos espacios comunes de desarrollo personal, de desarrollo social, de desarrollo cultural, estamos privándoles no solo de una oportunidad de oro para que se normalicen y sean personas realmente de pleno derecho, con todo lo que eso significa. Esto supone también que los chicos sin discapacidad lo estamos privando, como comentaba antes, lo estamos privando de desarrollarse en un entorno real. Yo quiero que mi hijo vaya a un cole que sea lo más parecido a la vida, con todo lo que eso supone. Población inmigrante, otras capacidades, me da igual. Yo no quiero que mi hijo no se desarrolle la educación es una fase importantísima del desarrollo personal de nuestros hijos e hijas. Y yo quiero que mi hijo no se desarrolle en una realidad sesgada. Yo quiero que mi hijo se desarrolle en una realidad del mundo, que es el mundo, que estamos todos, que todos cabemos, que todos somos distintos. Fin, sin más. Con independencia de todos estos ejemplos tan chungos, existen una serie de argumentos ya más de peso, ¿no? Argumentos jurídicos y argumentos
educativo. En los argumentos jurídicos, cito literal, la existencia de un sistema de escolarización paralelo, centro de educación especial y centro ordinario, contraviene el acceso incondicionado a una educación inclusiva al que se refiere la Convención y el informe de Naciones Unidas. Desde los que se nos marca y se nos recuerda, Silvia, que España vulnera el derecho de los estudiantes a una educación inclusiva, con la existencia de estas modalidades tal y como están previstas en la actualidad. Por otro lado, existen también argumentos educativos. La educación especial tiene un valor innegable de especialización y de recursos. Y la educación inclusiva tiene el poder de la normalización y de la inclusión. Por tanto, nos encontramos que en términos generales tenemos una estructura educativa orientada al éxito. Realmente tenemos los recursos, tenemos la estructura que nos pueden llevar al éxito escolar. La primera, desde una estrategia técnica, y la segunda, a través de una estrategia social. Los centros o las aulas segregadas de educación especial son, a nuestro parecer, a mi parecer, núcleos privilegiados de recursos y de conocimiento para el máximo desarrollo educativo y personal de los estudiantes. Y por ello los centros de educación especial creemos que están llamados a liderar esta transformación de los centros segregados en la vanguardia de la inclusión. Pero es cierto que tal y como están planteados actualmente, suponen una barrera infranqueable para lograr la plena inclusión de los niños y de las niñas. Dentro de todos estos argumentos educativos, no podemos olvidar el componente socializador. La educación no es solamente que mi hijo sepa multiplicar, dividir los ríos de España, la geografía, el arte y todo eso. Hay un componente social que no podemos olvidar y que está muy presente en la educación. Por tanto, es importante tener muy claro que la escuela es mucho más que una herramienta para impartir conocimiento, es un agente de socialización clave y un elemento fundamental para desarrollar actitudes inclusivas. Tanto es así que, como comentaba antes, y me repito, la exclusión del sistema educativo puede traer consigo la exclusión de la sociedad, pues asentamos en el imaginario colectivo que las personas con discapacidad deben estar segregadas. Es decir, justificamos ya desde la infancia que lo mejor para las personas con discapacidad, para determinadas personas, es que permanezcan aparte. Primero en la escuela, pero después en cualquier otro escenario social, como el empleo, como el que sea tu compañero de trabajo, como el que sea el que te da el pan, el que te arregla el frigorífico. Lo cierto es que en el fondo de este debate existen muchísimos argumentos. No me voy a detener, pero existen argumentos personales, mucho miedo, mucho también miedo al cambio de la desarrollo, y también hay mucho miedo económico. Pero la clave está en si nos creemos realmente que las personas con discapacidad son titulares de la misma dignidad y de los mismos derechos que el resto de personas. Fijaos, si ahora nos dijeran que se va a poner un límite del CI para dividir a los estudiantes, nos parecería una barbaridad. Si nos dijeran que nos van a separar a las mujeres del sistema... Lo dicen, ¿verdad? Que nos van a separar a las mujeres actualmente de otros estudiantes, pues diríamos, madre mía, qué barbaridad, ¿no? Y sin embargo, nos estamos comiendo que cada vez más se segreguen, se separen a más niños, cada vez por más motivos. Es que antes parecía que era una cosa de las personas con discapacidad intelectual, pero es que yo ya me encuentro que tengo problemas hasta con los chicos de dislexia, Penélope, ¿verdad o mentira? Cada vez se está segregando, ya no es solamente una cuestión de unos pocos, cada vez se segrega a más, por más motivos, a todo el que molesta, a todo el que me lo hace un poquillo complicado. No quiero tampoco ser vulgar en estos términos, pero bueno, entendéis. Como no quiero ser pesimista, porque yo soy una tía muy optimista, yo... de Linares, ¿qué más se puede querer en la vida? Voy y soy optimista de Linares y chica, porque no veo nada desde aquí. Para finalizar y para que no nos quedemos con
con esta... quiero comentar algunos proyectos que son ejemplos reales de buenas prácticas en materia de inclusión. Mira, el primero es Campus Inclusivo, Campus Sin Límites, ¿os suena? No ha llegado a lugar, viajáis, por lo que veo. ¿Conocéis alguno el proyecto de Campus Inclusivo, Campus Sin Límites? ¿Hay profesores de institutos, de cole? ¿Os ha llegado la convocatoria alguna vez de...? No. ¿De la universidad? Nadie. Bueno, el proyecto de Campus Inclusivo es un proyecto bastante interesante. Se llama Campus Inclusivo, Campus Sin Límites. Si tenéis tiempo y os gusta el tema, miradlo por YouTube. Es un proyecto que financia, porque esta mañana decía el profesor Melero el tema de la financiación de la Junta de Andalucía. Yo tengo que decir que todos los proyectos de los que os voy a comentar ahora, este ejemplo de buenas prácticas, no lo paga la Junta de Andalucía. Mi jefe actualmente para uno de los programas es la Caixa. Hay poco respaldo, efectivamente, la obra social, hay poco respaldo económico para algunos de estos temas. En nuestra experiencia, en la experiencia de la Universidad de Granada, en temas de inclusión. No me voy por la rama. El tema de los campus inclusivos, Campus Sin Límites, es un proyecto que financia Ministerio de Educación, Fundación 11 y Fundación Repsol. Lanzan la convocatoria y son adjudicatarias las universidades, ¿vale? Y el objetivo del programa es reducir el abandono escolar de los chicos y de las chicas. Al estar Fundación 11, en un principio estaba muy orientado a los chicos y chicas con discapacidad. Hola. Me voy. Pero realmente se vio que el objetivo era más ambicioso y que las actuaciones que estaban previstas para reducir el abandono escolar de los estudiantes con discapacidad se convirtió en estrategias que tenían sentido y eran útiles para el resto de estudiantes. De manera que el objetivo es reducir el abandono escolar temprano de los estudiantes con discapacidad, con NEAE, sin discapacidad. Y nosotros lo que hacemos es acercarles la universidad, despertarles ese gusanillo, ¿vale?, de lo que puede ser la universidad. Se le hacen actividades de divulgación académica, científica, pero desde un punto muy atractivo. Si le vamos a hablar de los suelos, de la afología, lo llevamos a Sierra Nevada y le hacen, los profesores de la universidad le hacen actividades orientadas al acercamiento de los distintos grados. Y luego y aparte de las actividades académicas, hacen actividades culturales, de ocio y de todo tipo. Durante 10 días, al final, tenemos en torno a 15-20 estudiantes con y sin discapacidad, estudiantes en riesgo de abandono escolar, en fin, que realmente pueden todos participar de todo, porque las actividades se configuran desde la perspectiva de la accesibilidad. De manera que, si yo voy a la playa, os puedo garantizar que se bañan todos. Es decir, el que va en silla de ruedas, el que tiene dificultades en la marcha, el que tiene... Es decir, hacemos todas las actividades, se configuran pensando en todos. Si no es así, se desechan la actividad. ¿Qué ocurre con este proyecto? Nosotros en la Universidad de Granada lo llevamos haciendo desde el año 2013 y me consta que la Universidad de Jaén ha sido adjudicataria, pues incluso el año pasado lo hicimos en conjunto, Universidad de Jaén, Universidad de Granada. Pero la Universidad de Jaén lleva siendo adjudicataria algunos años, de manera que me extraña que no le haya llegado a vuestro hijo o hija, o a los profesores y profesoras. Pero bueno, porque normalmente se hace difusión para tener candidatos. La difusión debe ser... Nosotros la hacemos en Granada a todo. Pero, ya. Bueno, el caso es que para nosotros es una experiencia de verdadera inclusión para todos los participantes. ¿Por qué? Porque muchos de los participantes nuestros, pues imaginaos, si vienen chicos sordos, pues han ido de campamento o han ido a actividades de verano o de actividades tal con la Federación de Personas Sordas. Si van de personas ciegas, pues van la mayoría a los campamentos de la 11. Entonces, este tipo de experiencia es una experiencia de verdadera inclusión para los estudiantes
con discapacidad y para los estudiantes sin discapacidad, que en muchas ocasiones es la primera vez que se enfrentan a convivir con estudiantes con otro tipo de capacidades o de necesidades. En definitiva, los resultados de todos los años que llevamos haciéndolo nos demuestran que es una experiencia que cala más y beneficia muchísimo más a los estudiantes sin discapacidad que a los estudiantes con discapacidad. Otro de buenas prácticas, un poco lo que hablaba el profesor Melero de la evidencia científica, ¿no? En mi tesis doctoral hablábamos de que ahora es muy común hablar de inclusión, se escucha hablar de inclusión en distintos foros, a veces incluso mal utilizado el término, sinceramente, porque inclusión no es que todos los de la de tal hagan la actividad y tengan uno de, en fin. Pero bueno, el caso es que nosotros al poner en marcha la investigación nos dimos cuenta de los déficits que existen en el sistema educativo para implementar la educación. Una de las evidencias era el desconocimiento de la convención. El profesorado desconoce en su mayoría la existencia de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que es una herramienta fundamental. Existe desconexión e incoherencia normativa. Falta pedagogía en las normas de discapacidad y en las normas de discapacidad, en materia de discapacidad, o sea, las dos se necesitan retroalimentarse. Las normas de discapacidad necesitan conocer mucho de pedagogía y las normas de educación necesitan conocer un poco de normas de discapacidad, de manera que se establezca un marco normativo, un marco jurídico realmente rico y realmente interesante. Hablamos también de las barreras de la inclusión, que era el profesorado, como comentábamos antes, por la desinformación, los prejuicios y el tema de que no es suficiente saber de discapacidad, sino también de tema de inclusión. Otra de las prácticas, ya termina Ana, ya voy a terminar, Otra de las prácticas es un cole. Nos hemos puesto a trabajar en un cole ahí en Granada y nos dimos cuenta. Problemas de partida, dificultades del profesorado y del desconocimiento, lo que decía, el profesorado joven, nada. A mí dámelo, explícamelo, que sí, pero ¿cómo lo hago? Y luego mucho recelo de las familias ante la didáctica, ante la nueva metodología y ante la evaluación y el libro. Nosotros les decíamos que para poner en marcha metodología inclusiva y demás, el libro teníamos que olvidar un poquillo. Y las familias, todas, decían que, ¿cómo que el libro? ¿Y cómo voy a saber yo lo que tiene mi niño que hacer para mañana? ¿Y cómo voy a saber yo lo que mi niño marco a diario de forma germánica? Entonces, hay mucho recelo por parte de las familias a implementar cambios, ¿vale? Y el tema del libro de texto, que... y decía una familia me decía, pero bueno, ¿cómo que mi hijo no se va a estudiar las tablas de multiplicar? Sí, se va a estudiar si ese conocimiento es imprescindible para que adquiera otra competencia y resuelva un problema. Solo nos vamos a centrar nos vamos a sentar a explicarle expresamente lo que sea necesario e imprescindible para dar un paso más en el aprendizaje competencial y la resolución de un problema. Después de trabajar y las barreras y los prejuicios y todo eso, el resultado es brillante. ¿Por qué? Porque los estudiantes con discapacidad están perfectamente incluidos. Y eso significa que no altera su presencia en el aula, no altera el ritmo de la clase, que eso es que ya estoy frita de escucharlo. No altera el ritmo de la clase. Y veréis, yo no me lo podía creer, pero lo he visto, y como lo he visto, lo traslado y así de vehemente os lo quiero hacer llegar. Teníamos en una clase muy diversa en la que chicos con trastorno del espectro autista se ponían a aletear y el profesor estaba preguntando por a colación del tema del verano, tal, el tema de la geografía, no sé qué, y yo decía, anda que ahora para el resto de la clase es totalmente normal. Los nenes y las nenas seguían preguntando, pues profe, pues yo es que he ido no sé dónde, ¿y cuántos kilómetros hay? Y los chicos con trastorno del espectro autista en algún momento aleteando en mitad de la clase, y ahí nadie el ritmo se veía afectado, ni se veía a los nenes diciendo, oh, porque nada. O sea, son los niños y las niñas bastante más efectivamente.
Y luego también es una cuestión que nosotros poníamos mucho en valor a la familia, porque le decíamos, porque teníamos una madre que decía, es que yo quiero que mi hijo el ABN y las matemáticas manipulativas y no sé cuánto, y yo le decía, eso es muy importante y es fundamental. Tú tienes que, tenemos que intentar que tu hijo avance académicamente, pero ¿tú no te estás dando cuenta que tu niño está invitado en los cumpleaños? Para mí eso era un logro, para mí eso era un reto, era un premio el decir, joder, estos niños están invitados al cumpleaños, y no porque las mamás tengan chicoleo y se tomen café, no, los niños veían como normal invitar a su cumpleaños a su amigo, que daba igual que tuviera parálisis cerebral, que, ¿entendéis? Para mí eso era un logro, el que socialmente incluido, el recreo. Yo decía, ay madre mía, vaya percal en el recreo ahora aquí los nenes. Yo decía, van a tirar la torta, no les va a hacer nadie caso. Cuando yo vi, ahora que la ONCE ha sacado un concurso que es patios inclusivos, ¿os suena? Yo decía, Dios mío, si es que es un plato inclusivo de verdad, es decir, los nenes jugaban, no jugaban, tal, me preguntaban, ¿y qué hace? ¿Y qué no hace? Es decir, con una normalidad, que eso era realmente inclusión. El tema del programa de tránsito. Mira, nosotros nos damos cuenta. Ay, tengo que terminar, Ana, tengo que terminar. El programa de tránsito para mí es de lo más gratificante que he hecho en mi vida, porque nosotros nos dimos cuenta que existen muchas cifras de estudiantes con discapacidad en infantil, en primaria, en secundaria ya bajaban, en bachillerato ya las cifras irrisorias, ridículas, y nosotros decíamos, hay alternativas, hay experiencias como los campos inclusivos y demás, que hacen que los chicos estén motivados, tal, pero algo hay que hacer. Empezamos a investigar, pero no investigar en el ordenador, ni con los números, hablar con las familias, hablar con los orientadores, hablar con los chicos, y nos dábamos cuenta que a la universidad efectivamente, claro, llegaban poquísimos y no entendíamos qué pasaba. Entonces decidimos ponernos a trabajar con los estudiantes de bachillerato. Os adelanto, el programa tiene sentido para que se trabaje en etapas anteriores, porque en bachillerato ya hay un embudo, ya hay muchos nenes que se han quedado, pero nosotros ahora mismo, por ser la etapa más cercana a los estudios superiores y porque no hay dinero, ¿para qué os voy a engañar?, pues solamente trabajamos con los chicos y chicas con discapacidad o con cualquier otra NEAE de segundo de bachillerato. Entonces, situaciones, para que no se me vaya de la cabeza. El objetivo era que nosotros queríamos aumentar la cifra de estudiantes con discapacidad o NEAE en nuestra universidad. Nos dimos cuenta en las situaciones de partida que las familias y los estudiantes no quieren ir a la universidad. Y tiene sentido. Porque las familias tienen una cosa que nosotros llamamos el síndrome de quemados. La mayoría piensa, si mi hijo o mi hija la ha pasado canuta en el instituto, si me ha costado lágrimas, sudor y sangre, el diagnóstico, el no sé cuánto, que entiendan lo que tiene mi hijo, que le den las adaptaciones que necesita, que le pongan los apoyos a la medida, el apetit y todo lo que haga falta. Si me ha costado la vida y es un entorno que yo controlo, que es chiquitillo, que puedo tocar fácilmente y hablar con la jefa de estudio. Si yo puedo fácilmente hablar con el director, ¿qué va a ser de mi hijo o de mi hija en la universidad? Si yo, la rectora, no sé ni quién es. Ese desconocimiento y esa mala experiencia del instituto hacía que las familias y los chicos decidiesen directamente no ir a la universidad. Y luego también, una cosa que no hemos encontrado, ¿hay orientadoras y orientadoras hoy? Aquí en estos momentos, ha ido, qué pena. Porque nos hemos dado cuenta de una cosa. Hay una barrera importantísima en el tema de los orientadores. Yo recibo un listado en el que me dicen cuántos estudiantes con discapacidad o NEAE están en Séneca y han pedido adaptaciones para la antigua selectividad, ¿vale? Que son esos con los que yo trabajo. Cuando yo me pongo en contacto con los orientadores y les digo, oye, mira, ¿qué tal? Que tengo en la lista que tienes en tu centro 6 estudiantes con discapacidad o NEAE en segundo de bachillerato, en Séneca, que los lleva a selectividad. Te ruego, por favor, que como sabes que por protección de datos yo no me puedo poner en contacto con esa familia, que por favor reúnemelas en tu instituto. Me voy a adaptar a todo. El viernes por la tarde, el sábado por la mañana, el lunes a primera hora. Digo,
no me voy a ceñir a mi horario, sino que me voy a poner a tus pies, porque mi objetivo es reunirme con todas las familias. Y entonces el orientador, la orientadora me dice, ay no, si es que no van a ir. Si es que yo lo he metido en Seneca y he pedido sus adaptaciones para la selectividad, pero que no van a ir. Lo he mandado a todos por consejo orientador a la FP. Y tú dices, oye mira, ¿todos los míos quieren ir a la FP? ¿No hay ninguno que quiera estudiar una carrera universitaria? ¿O qué? Entonces, los orientadores y orientadoras están siendo una auténtica barrera para el desarrollo de mi trabajo, porque ellos están decidiendo por su cuenta y riesgo, con lo peligroso que es eso, qué familia sí y cuál no tiene derecho a enterarse de la información. Oye, que yo a lo mejor le cuento una chominada, pero es que a lo mejor le cuento algo muy interesante y que soy la clave para que esa familia y ese chico o chica decida estudiar. De manera que me encuentro que los orientadores deciden, insisto, con lo peligroso que es eso, qué familias van a ser receptoras de la información y del programa. Con lo cual, puedo tener yo la lista, pero si la orientadora no me los cite con la protección de datos, pues ya no me entero. Entonces, el tema de la barrera de orientación. Y luego la burocracia en sí misma, por el tema de la protección de datos. Y porque ahora una persona de delegación, de mi delegación de Granada, que una experta profesional, como todos los expertos profesionales de la delegación de educación, decide que un programa que se llama Trabajar el tránsito educativo a la universidad y del que ellos son actores fundamentales, porque esos chicos no son míos, no son de la universidad, son de delegación. Que esos chicos con los que yo quiero trabajar ese tránsito, ese cambio de etapa, me dice esta Mónica que no me da los datos, que los datos me los va a dar cuando estén en la universidad. Hola, cuando estén en la universidad. Cuando lleguen a la universidad, ninguno va a necesitar de mí porque ya han metido la cabeza. El problema, o sea, yo le decía, si usted es una profesional de la educación, ¿cómo usted le está diciendo que yo el tránsito lo tengo que trabajar cuando ya estén en la etapa de acogida? Entonces, se han ido las personas de delegación y quería decirle las barreras de la burocracia, de la delegación, que me dice que los datos, que yo no quiero saber si es Manolo Molina, que yo quiero saber que en Cristo Rey hay 5. Ya está, pero no me puedes dar esos datos en septiembre, porque yo tengo que trabajar previamente. Bueno, en fin, nosotros trabajamos todo el año con todas las familias y todos los estudiantes con discapacidad NEAE de la provincia de Granada, de Ceuta y de Melilla, porque pertenece a nuestro campus UGR, ¿vale? Entonces nosotros trabajamos todo el año con las familias, y las familias empiezan muy mal, porque todas empiezan, que sí, pero que yo no, que mi hijo no, que tal. Cuando le contamos en qué consiste el programa, qué actividades hacemos, qué actuaciones hacemos y que les vamos a acompañar hasta que estén perfectamente matriculados y con todos los apoyos y las medidas que hay en la universidad, claro, se vienen abajo porque se dan cuenta que en la universidad tenemos unas medidas bastante más interesantes que en bachillerato. Cuando nosotros les decimos que vamos a trabajar con su hijo con un traje a medida, pues se ponen ojipláticos, porque ellos dicen, ¿cómo que traje a medida? Digo, sí, su hijo, ¿qué diagnóstico tiene? Es que tenemos un término de diagnóstico. ¿Qué diagnóstico tiene? Pues tiene, no voy a decir TDAH, porque como dicen que no existe, tiene discapacidad visual, ¿vale? Tiene discapacidad visual. Pues, ¿qué necesita tu hijo? Porque claro, no todas las personas con discapacidad visual, ni todas las personas somos iguales. ¿Qué necesita tu hijo? Pues mira, a mi hijo que en el instituto no le han dado nada. Digo, no, pues no te preocupes, dime qué necesitaría tu hijo. Pues mira, Marta, mi hijo necesitaría tener más tiempo en los exámenes. Perfecto. ¿Qué necesitaría tu hijo? Pues mira, hombre, la docencia, que el PowerPoint tuviera la letra, que fuera accesible el PowerPoint, la letra tamaño 14. Perfecto. ¿Qué necesita? Pues mira, es que mi hijo es un poquillo inatento. ¿Vale? Inatento, un poquillo movidillo. ¿Qué necesita tu hijo? Pues mi hijo en la docencia es que si le hicieran, es que se le va la atención, Pues mira, vamos a proponer que el profesorado haga técnica de atención encubierta, que es una cuestión muy sencillita, es que el profesor mientras está dando la clase se acerque un poco a tu hijo para que tu hijo baje. ¿Qué necesita tu hijo? Mira, pues que mi hijo necesitaría que en vez de preguntarle Carlos V y que diga todo lo que sabe Carlos V, que mi hijo en ese desarrollo se pierde, pues que le pregunte Carlos V
en el imperio de Amberes, Carlos V en España. Es decir, nosotros, claro, le tenemos que informar de todo esto, porque las familias desconocen, porque no han vivido en sus carnes lo que son realmente unas adaptaciones y un traje a medida, que en la universidad sí que se lo dan. Entonces, claro, las familias las tengo encantadas de la vida, porque no son, o sea, de tener un desarrollo académico y una vida académica de su hijo llena de obstáculos, efectivamente o no, pues se dan cuenta que en la universidad la cosa cambia. ¿Qué ocurre con esto? Que tenemos una gran barrera en la selectividad. No me puedo entretener, pero que lo sepáis, ¿eh? Una gran barrera en la selectividad. Porque si le he dado a este chico todos estos apoyos en bachillerato, en primaria, en secundaria, porque en la selectividad los orientadores y orientadoras no piden nada. Si este niño ha estado haciendo el examen con más tiempo, ha estado haciendo el examen con una tablet, ¿por qué no le piden lo mismo para la prueba de acceso? No, es que me van a decir que no. No, el hombre propone y Dios dispone. Pide. Que ya te diga el Distrito Único Andaluz y la interuniversitaria y toda España que no, pero tú pides, porque en muchas ocasiones, como son laxos a la hora de pedir apoyo en la selectividad, pues claro, la comisión dice, esto es facilísimo, más tiempo para todo. ¿Entendéis? ¿Entendéis o no? Por ejemplo, si el Distrito Único Andaluz, cuando va a ver la adaptación que hace la con discapacidad ONEAL y ve que en todos los informes, todos los orientadores han pedido que lo único que necesitan estos chicos y chicas es más tiempo en el examen, pues claro, no se complican la vida. Pero claro, se están olvidando de otra serie de estrategias que han puesto en marcha y que la selectividad no pide. Es decir, el orientador, al menos en el caso de Granada, el orientador no se moja. No se moja, no rema a favor de obra. Penélope. Te ríes, pero sabes que es verdad. No rema a favor de obra en cuanto a ser continuo y ser coherente con las adaptaciones que ha tenido el estudiante en las enseñanzas previas. Se trabaja con la información a las familias para que conozcan qué se hace en la universidad, se trabaja con el acompañamiento y se refuerzan, por no decir otra cosa, las actuaciones de orientación que se hacen en los institutos. Los resultados de este programa son inmejorables. Empezamos trabajando con muy poquitos estudiantes y solo 15 accedieron a la universidad. Vamos por más de 100. ¿Eso qué significa? No que yo sea maravillosa y haga magia, significa que si tú le dedicas a la familia un rato para hablar con ellos, le dedicas un rato a los nenes y a las nenas para explicarles cómo funciona la universidad, a qué tienen derecho, le dices que los vas a acompañar, no que le vas a hacer la matrícula, no, oye, que te voy a acompañar, que voy a estar aquí apoyándote hasta que tú estés perfectamente matriculado y con todos tus apoyos. La familia se relaja y ven ya ir a la universidad como una oportunidad real. De manera que el consejo orientador de mis compañeros orientadores y orientadoras pues se queda en un cajón, ¿vale? Por tanto, para que estas cifras se cumplan es que es fundamental el trabajo con las familias, porque son al final el promotor en muchas ocasiones de ese avance en los chicos y chicas, ¿vale? Y ya, antes de que Ana me eche, solamente decir que hay otra experiencia que, como comentaba antes, financia el Fondo Social Europeo y la Fundación 11, que es un diploma, un experto propio de la Universidad de Granada para estudiantes con discapacidad intelectual. ¿Eso qué significa? Que una selección de estudiantes con discapacidad intelectual se matriculan en la Universidad de Granada y en otras universidades españolas, creo que Almería, creo que Jaén también lo tiene, se matriculan en la universidad, tienen que pasar un proceso de selección y cursan un experto. Nosotros en Granada los tenemos orientados a que adquieran competencias para la búsqueda de empleo en el siglo XXI. Y hacen su practicum, y tienen su tarjeta universitaria inteligente, y tienen su acceso a los comedores universitarios. ¿Esto qué significa? Que se les empodera en el sentido que se les da una información importante para su búsqueda del empleo activo, y también lo que hablábamos antes, ese componente personal, ese componente social de, oye, que yo voy a la universidad y que voy a los comedores universitarios y que como al lado del de biología, del de matemática y demás. En definitiva, nos encontramos con un sistema educativo comprometido con la inclusión a nivel formal, ratificando declaraciones, convenciones, pero sus prácticas son más políticas que útiles. Poseemos realmente alternativas más paliativas
que educativa, que dejan por tanto intacto el sistema a costa de crear itinerarios y caminos específicos para cada vez más estudiantes que no se acogen o no se adaptan a esa macroestructura diseñada cada vez más para menos personas y menos real con la diversidad del alumnado. Y lo peor es que estas medidas alternativas justifican esa segregación dentro del sistema como que es la salvación o la única o la mejor opción y la mejor atención que se puede ofrecer. Por tanto, no hay calidad sin inclusión y sin educación inclusiva no hay derecho a la educación. Muchas gracias.